Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias de hoy. Inició el pontificado de León XIV, el nuevo papa que hoy cumplió sus primeros eventos e inició el día con una misa en la Capilla Sixtina. Diana, qué gusto saludarte. Milton, amigos televidentes, buenas noches. Ya regresamos contigo al Vaticano. Antes les contamos del asesinato de 11 militares en la provincia de Orellana. Con este tema empezamos. 11 militares de la Brigada de Selva 19 Napo fueron asesinados en el sector de Alto Punino en Orellana. El grupo armado Comandos de la Frontera está detrás del atentado. El hecho ocurrió la tarde de este viernes durante una operación reservada de control minero, en el cual participaban 80 militares en el sector de Alto Punino, zona ubicada entre Napo y Orellana. Según información preliminar, aquí militares pertenecientes a la Brigada de Selva 19 Napo fueron emboscados y atacados con explosivos por miembros del Comando de la Frontera. Ante este hecho y mediante este comunicado, el ejército ecuatoriano confirmaba el fallecimiento de 11 militares y un herido, que se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital General Francisco de Orellana. Esto mientras que la Fiscalía General del Estado informaba a su vez sobre las primeras diligencias realizadas, como el levantamiento de cadáveres y la fijación de indicios, además del inicio de una investigación para esclarecer los detalles del violento suceso. El grupo delictivo Comandos de la Frontera es vinculado con actividades ilícitas como el narcotráfico y la extracción ilegal de recursos. Y según la Policía Nacional, la agrupación terrorista que nace de la desmovilización del Frente 48, desde el 2016 se ha convertido en una amenaza para nuestra frontera, donde también han cometido delitos como la extorsión y secuestros. Pero no es todo, pues desde el 2020 y tras permear e infiltrarse aún más en nuestro territorio, también ha estrechado lazos con el grupo terrorista Los Lobos. Ahora la Brigada Selva 19 Napo prepara una capilla ardiente antes del traslado de los cuerpos a provincias como Pichincha. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Hoy el Papa León XIV ofició su primera misa en una ceremonia privada en la Capilla Sixtina. Volvemos con Milton Pérez para que nos cuente todos los detalles. Adelante, Milton. Así es, Diana. Buenas noches, amigos, nuevamente. La primera actividad oficial con la que arranca el pontificado del Papa León XIV fue una misa ante todos los cardenales. Esa misa se celebró en varios idiomas y en la Capilla Sixtina. Así empezó entonces este día. Con el eco de los coros y con unos zapatos negros habituales, en lugar de utilizar los tradicionales zapatos rojos, el Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense con alma latina, ingresó al corazón de la Capilla Sixtina para celebrar su primera misa como papa. Con paso firme, León XIV caminó hacia el altar, un espacio cargado de historia y de arte. A su llegada, el silencio se convirtió en reverencia. Los 133 cardenales presentes, con rostros serios, se unieron en un momento de oración. La misa comenzó con el tradicional canto del coro, que con voces profundas y solemnes entonaron la antífona del Salmo 46. El Papa, de pie ante la multitud, inició su primer oficio como pontífice, marcando el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica.
En su primera homilía, León XIV no solo saludó a los presentes y al mundo, sino que lanzó un mensaje directo y fuerte. Dios me ha llamado por vuestra elección para suceder al príncipe de los apóstoles y me ha confiado este tesoro para que, con su ayuda, sea su fiel administrador en beneficio de todo el cuerpo místico de la Iglesia. Tras esas palabras, el Papa hizo un llamado claro a la unidad y a la misión. En un mundo donde la fe cristiana enfrenta el rechazo y la burla, León XIV urgió a sus fieles a no rendirse. Hay muchos entornos en los que la fe cristiana se considera absurda, destinada a los débiles y poco inteligentes. Entornos donde se prefieren otras seguridades como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Estos son contextos donde no es fácil predicar el evangelio y dar testimonio de su verdad. Además, durante la liturgia, el sumo pontífice eligió a 2 mujeres, quienes estuvieron a cargo de las lecturas. I will show you the bride, the wife of the Lamb. Los presentes, con gran devoción, se acercaron para recibir la Sagrada Comunión, en un acto de fe y unidad que reflejaba la esencia misma de la Iglesia. De esta manera, se desarrolló la primera misa del Papa León XIV. Mateo Paredes, Teleamazonas. Pero anoche el Papa León XIV tuvo su primer encuentro informal. Fue en una de las residencias vaticanas cuando se encontró con un grupo de mexicanos. Firmó la Biblia de una niña, hizo una broma sobre su firma y también se encontró con un sacerdote mexicano con el que pudimos conversar hoy y nos contó la historia. Es el primer encuentro casual del Papa León XIV. Llegaba a una de las residencias de Santa Marta donde se hospeda y se encontró con un grupo de mexicanos. Una niña le pidió que firmara su Biblia. Ahí la primera broma del Papa. Devo fare alcune prove della firma. C'è quella vecchia che non serve più. Luego le pidieron que les dé la bendición. Accedió gustoso. En este grupo estaba el padre José Luis González, un sacerdote de Guadalajara que hoy nos contó su experiencia. Un encuentro muy especial, muy espontáneo. Cuando llegamos, pues estábamos en el patio del palacio y el Papa llegó en carro, se bajó en medio de la rampa, comenzó a saludarnos a todos de mano, con una cercanía muy bonita. Una niña se acercó a presentarle una Biblia, se la firmó, el Papa aceptó y pues nos empezó a saludar de mano a todos, algunas selfies, fotografías, le pedimos la bendición para México, para Guadalajara y pues ahí nos dio la bendición a todos los que estábamos ahí. Periódico italiano, él describe al Papa y se hace una idea sobre su carácter y la línea con la que gobernará la Iglesia Católica. Lo describo como un hombre de paz, un hombre sencillo, cercano, humilde, un hombre que refleja no solo en sus palabras, sino en su mirada, en su cercanía, esa paz que no me queda duda que es la consecuencia del encuentro profundo que él tiene con el Señor. Este encuentro ocurrió pocas horas después de haber sido elegido y cuando terminaba el día inicial de su pontificado. León XIV es el primer papa agustino, nació en los Estados Unidos. Su madre fue docente en Chicago y su padre sirvió a la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Con una fotografía en sus manos, así recuerda la infancia John Prevost, el segundo hermano del ahora Papa León XIV, Robert Prevost, evidentemente emocionado. Y con respeto, él ahora se refiere como el nuevo Papa, a aquel niño que desde su infancia sabía que quería ser sacerdote, que incluso recibió palabras proféticas. Una de las vecinas del otro lado de la calle le dijo, serás el primer Papa estadounidense. Ella lo intuía desde los 6 años. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Robert Prevost es el menor de 3 hermanos, hijo de Mildred Martínez Prevost, de ascendencia española, y Lois Mario Prevost, de raíces francesas e italianas. Su madre Mildred Martínez, hija de inmigrantes españoles, titulada en la DePaul University de Bibliotecología en 1947 y años después obtuvo una maestría en educación. Mildred falleció en 1990, mientras que Lois Marius Prevost, padre de León XIV, era teniente en la Marina durante la Segunda Guerra
Guerra Mundial. Su rol era patrullar el Mediterráneo. Lois Marius falleció en 1997. León XIV tiene 2 hermanos. El mayor, Lois Martin, se dedicó a la milicia y ahora vive su retiro en Florida. Mientras, el segundo, John Dobset, fue director de escuela católica, es jubilado y vive en Chicago. John, en una entrevista a un medio internacional, confiesa el diálogo que mantuvo con su hermano previo al inicio del cónclave. Luego hablé con él, martes, antes que entre al cónclave. Pero él continuaba diciendo, no es verdad, no es verdad. Sus hermanos destacan la base familiar, llena de aprendizaje, amor y el don de servicio por los demás. Erika Vera, Teleamazonas. Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con el cardenal ecuatoriano Luis Gerardo Cabrera. Él nos contó esa experiencia increíble que tuvo al participar en su primer cónclave. Obviamente no nos puede contar detalles de lo que pasó adentro porque ese es el juramento de secreto que hicieron todos los cardenales, pero algo nos dijo y aquí está el reportaje. Se le ve una persona muy humilde, muy sencilla, muy discreta. Son las palabras con las que el cardenal Luis Cabrera describió entre sonrisas y gozo al nuevo obispo de Roma, el que ha forjado un legado de entrega y ahora lo expandirá al mundo. No va a inventar nada, va a continuar con lo que ya ha hecho. Yo creo que es el pastor que ha dado la vida por sus ovejas, ese pastor apasionado por Cristo. Sobre el Papa León XIV, el cardenal Cabrera afirma que no solo está su misión pastoral, sino también el mensaje que ha dejado en cada acción y corazón, que ha recibido con los brazos abiertos, le ha mostrado el camino. Y la imagen de los puentes, a crear puentes para que las personas vuelvan a encontrarse. Y puentes de paz, puentes de reconciliación. Mensaje que el sucesor de Pedro ha llevado a cada frontera que ha pisado, con su apostolado dedicado a gran parte de Sudamérica, sobre todo en zonas menos favorecidas, en las cuales se ha mostrado como uno más. De tal manera que yo creo que eso es lo que llega, toca el corazón de las personas. Y bueno, pues le han visto algunas fotografías ya de él cuando era obispo en Chiclayo, pues cabalgando sobre una mula. Y alguien decía, ya teníamos papamóvil, por decirlo, ¿no? La mula. La mula, ¿no? Para decir que es un hombre de a pie, o verlo también ahí caminando junto a la gente. La misma gente que espera con ansias que su país esté dentro de sus viajes apostólicos, pues no se quieren perder, ver, tocar o recibir la bendición del nuevo sumo pontífice que hoy ya cumplió su primer día como líder de la Iglesia Católica y que lo primero que hizo fue compartir con los suyos. Astrix Ingrid, Teleamazonas. A favore di tutto il corpo. Durante casi 2 décadas, el cardenal Robert Francis Provest vivió en Perú. El ahora Papa León XIV fue testigo de crisis políticas, inundaciones, incluso la pandemia del COVID-19. Ahora circulan las fotografías, las imágenes de cuál fue el paso del Papa León XIV por Perú, por qué lo siente tanto a Perú y por qué además tiene la nacionalidad de ese país. El Papa chiclayano, el Papa chiclayano, el Papa chiclayano. No solo hubo alegría en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Vital, sí. En Chiclayo, Perú, reclaman al Papa León XIV como suyo. No es para menos. Durante casi 2 décadas, en 1985 y después en 2014, Robert Prevost caminó estas calles, compartió con su gente. Esa que hoy lo recuerda con cariño, incluso hasta en los detalles más pequeños. En la cafetería que solía visitar, hoy se ofrecen desayunos en su nombre, con los platos que él disfrutaba. Su comida favorita, como bien lo decíamos, era en las mañanas, su desayuno, su buen frito chiclayano con su delicioso café pasado. Lo recuerdan cercano, como en esa Navidad en la que se sumó a los villancicos. O la vez que en medio de la pandemia salió por las calles vacías de Chiclayo a orar por todos. Por siempre a ti, Dios del amor. O en la ocasión que pedía cordura y paz, en un momento de agitación política y social. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todos estamos buscando reconciliación y paz, y la mejor manera para llegar. Una casi interminable galería de fotos evidencia que el Papa León XIV, nacido en Estados Unidos, nacionalizado peruano en 2015, conoce la Latinoamérica profunda y por eso no extraña su postura frente a la crisis migratoria global.
Es un problema serio y es un problema de todo el mundo, no solamente de unos cuantos países. Hay que buscar una forma de resolverlo, pero tratando a la gente con respeto. Todos, quienes nacieron en Estados Unidos, en el Polo Norte, todos hemos recibido el regalo de ser creados a imagen y semejanza de Dios. El día en que olvidemos eso, será el día en el que olvidemos quiénes somos. Por eso su nombramiento como líder de la Iglesia Católica es sinónimo de esperanza y de alegría, en un pueblo que lo considera uno más de los suyos y donde esperan volverlo a ver. Y esperamos tenerle pronto a su santidad el León XIV, acá en Chiclayo. Carlos Acoto, Teleamazonas. Dentro de poco escuchamos. Y los primeros días de pontificado del Papa León XIV serán sin duda intensos. Hoy ya tuvo algunas actividades, tendrá la próxima semana, pero este domingo ya aparecerá ante los fieles católicos porque hará la oración Regina Coeli. En una semana, el domingo 18, el Papa tendrá la misa de entronización, que es prácticamente el inicio oficial o asumir oficialmente su papado, su pontificado, y el miércoles 21 de mayo empezará ya con las audiencias generales. Será su primera audiencia general. Son parte de las primeras actividades del Papa León XIV, así ha iniciado esta nueva era en la etapa en la Iglesia Católica del mundo. Diana, regreso contigo. Un gusto haberos informado desde Roma y el Vaticano. Más noticias, amigos. Concluyó la entrega de credenciales para los 151 asambleístas electos. Los legisladores nacionales de Pichincha y del exterior recibieron sus documentos previo a la sesión del 14 de mayo en la que elegirán autoridades. Fue este el momento en que los 15 asambleístas nacionales, 6 del exterior y 19 de Pichincha, recibieron las credenciales que los habilitan para tomar sus curules el próximo 14 de mayo. Con ello, el CNE culminó este proceso con los 151 electos. 68 mujeres y 83 hombres que representan la voz de más de 18 millones de ecuatorianas y ecuatorianos. Uno a uno recibieron sus documentos con expectativa a la sesión de instalación. Será allí en la que escogerán a las autoridades y al menos hasta ahora los nombres de Anabela Asín, Nils Olsen y Viviana Veloz son los que suenan para ocupar la presidencia, aunque prefieren ser cautos. Creo que hoy no es un día de especulaciones, hoy es un día de celebrar y la próxima semana van a tener todas las definiciones. Creo que tenemos la capacidad y la posibilidad, como lo hemos demostrado con Viviana Veloz. Esperemos que el 14 tengamos los votos. El ministro de Gobierno ratificó que existe acuerdo con Pachacutic para que uno de sus candidatos llegue a ese cargo, mientras que NRC y Reto no descartan conformar momentáneamente 2 bloques para obtener más lugares en el CAL. Nosotros nos mantenemos unidos como bancada, esa es la realidad, pero por supuesto que siempre pueden existir diferentes opciones. Mientras tanto, los legisladores hablan de una unidad para definir una agenda parlamentaria. A todos los asambleístas de todas las bancadas, para que dejemos a un lado a las banderas políticas e hicemos la bandera del Ecuador y de esa forma generar buenas leyes para el incremento del trabajo, para la educación, para la salud. Creo que lo que se debe consolidar, como lo he hecho siempre, es una unidad nacional. Tenemos que, por supuesto, generar todas las garantías para fortalecer la seguridad y, por supuesto, estar absolutamente vigilantes de todos los procesos que se vienen realizando, ¿no? Este viernes, los 5 parlamentarios andinos también recibieron sus credenciales y está pendiente nada más la entrega al binomio presidencial una vez que ya no hayan más recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y tras 15 días de una gira internacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, regresará este viernes al país. La agenda del presidente cubrió 6 países donde se lograron consolidar varios acuerdos en temas de desarrollo tecnológico, seguridad, innovación y defensa.
Previo a asumir el poder por los próximos 4 años, el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó una gira internacional por 6 países de Europa, Reino Unido y Asia, con el objetivo de fortalecer relaciones y mostrar a naciones amigas el camino que trazará el país con la continuación de su proyecto político. En una entrevista con AFP, el presidente aseguró que el objetivo es generar confianza. Dando confianza bajamos el riesgo país. Se puede hacer una emisión de bonos, tener deuda más a largo plazo y ese dinero usarlo en inversión en infraestructura, en servicios, en salud, en educación. Tras asistir al funeral del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano el pasado 26 de abril, el primer mandatario inició oficialmente su gira internacional en Madrid, España. Por 3 días cumplió una agenda con el propósito de atraer inversiones y mover la economía. En el Palacio de Zarzuela fue recibido por Su Majestad el Rey Felipe VI de España para fortalecer relaciones bilaterales. Del 29 de abril al 3 de mayo visitó los Emiratos Árabes Unidos. La comitiva oficial ecuatoriana mantuvo encuentros y diálogos sobre inversión en ciertos sectores estratégicos de Ecuador, como infraestructura, comercio, vivienda y energía, a través de alianzas público-privadas. Mientras que en Israel el presidente se reunió con su homólogo Isaac Herzog. Durante el encuentro dialogaron sobre la cooperación en áreas clave como en temas de seguridad, su experiencia en tecnología y defensa y el fortalecimiento de relaciones bilaterales. Ellos son expertos en protección de fronteras, así mismo como en seguridad de puertos. Para nosotros eso es esencial, ya que por ahí en las zonas o en las rutas hacia los puertos es donde está la violencia. El 5 de mayo la comitiva ecuatoriana llegó a Reino Unido. El encuentro fue con Su Majestad el Rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. Reino Unido, de acuerdo al presidente, será un aliado estratégico para luchar contra el narcotráfico. Para tener cooperación entre puertos, que los efectos de estos grupos transnacionales narcoterroristas los podamos combatir juntos. La gira presidencial internacional concluyó en París, Francia. Allí entabló un diálogo con el presidente Emmanuel Macron. Junto al gobierno francés se impulsará la inversión y desarrollo sostenible. Hay varias empresas francesas que están interesadas en el Ecuador, en el sector de oil and gas, o sea, en gas, en petróleo, asimismo como energía renovable, como energía solar, energía eólica. Como parte del cierre de esta gira internacional, este viernes se suscribió la Carta de Declaración de Intención para el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad con François-Noël Mouffat, ministro adjunto al ministro del Interior de la República Francesa. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y la Corte Constitucional desmonta la pretensión de una asamblea constituyente planteada por un gremio de docentes e investigadores del Ecuador. Con la negativa de la Corte se zanjan las discusiones sobre la Constituyente Express y sin la participación popular activa. Con el dictamen emitido por la Corte Constitucional se deduce que podría ser suficiente una enmienda o reforma parcial a la Constitución y con ello rechaza la pretensión de la Corporación de Docentes e Investigadores, el gremio que proponía la creación de un texto constitucional que sea directamente aprobado por la Asamblea Constituyente, saltándose la participación de los ciudadanos. Y la Corte ha dicho que toda convocatoria a Asamblea Constituyente debe garantizar la participación popular, la transparencia del proceso electoral y la deliberación del órgano constituyente. Además, si bien es legítimo que la ciudadanía o instituciones presenten insumos o propuestas, estas no deben sustituir el trabajo parlamentario y plural que debe realizar la Asamblea electa. El constitucionalista Javier Palacio reconoce que aquí se zanjan al menos 2 de las pretensiones del gobierno respecto de una constituyente. El primero, que la Asamblea Constituyente debe estar conformado por asambleístas electos democráticamente. Segundo, que tampoco puede haber una asamblea constituyente que se dedique únicamente a debatir un texto preelaborado. La propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa sobre sus intenciones de refundar el país a través de una constituyente intentó ser posicionada con sendas intervenciones del ex juez de la Corte, Enrique Herrería. Él cree en un camino corto. Todo un conjunto de ciudadanos, la pluralidad de los ciudadanos del país que vayan a contribuir a hacer una carta suprema que dure en el tiempo y que satisfaga los intereses de todos los ecuatorianos. Lo que el constitucionalista José Chalco considera es una equivocada intención de saltarse la voluntad popular y hacer una especie de bypass para cambiar la Carta Magna. Se hace con el pueblo. Usted ya no puede cambiar la Constitución a espaldas de la población. Usted ya no puede modificar la Constitución solo en un parlamento. Este dictamen de la Corte Constitucional nos lleva ineludiblemente a pensar en la reforma parcial o hasta enmienda constitucional, ambas posibles y ambas legales. Eliminar el Consejo de Participación, reconfigurar al Consejo de la Judicatura
eliminar los 5 poderes y volver a 3, reducir los legisladores, las bases militares, la eliminación de los fondos a partidos políticos. Esto se puede hacer vía reforma parcial, que implica exclusivamente 77 votos del legislativo y además una suerte de referéndum aprobatorio por parte de la población. En este contexto, la resolución de la Corte podría ser esclarecedora, pues si bien se requieren cambios urgentes al marco constitucional, los juristas insisten en que la propuesta debe ser aterrizada, legal y legítima. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y mientras tanto, desde el gobierno, el ministro José de la Gasca ha confirmado su apertura a las opciones legislativas frente a la intención de generar cambios en la Constitución. Esto en reacción al dictamen de la Corte Constitucional respecto de la Asamblea Constituyente. Yo creo que el discurso y la discusión de la Asamblea, una posible Asamblea Constituyente es algo legítimo, debe de seguirse discutiendo. Nosotros siempre respetaremos lo que dice la Constitución y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero hoy tenemos que ver los caminos que tenemos también aquí. Acabamos de estar en un acto de entrega de credenciales a los asambleístas. A mí lo que me parece es que tenemos que también esperar mucho y ver qué es lo que hacen las funciones del Estado, sobre todo la función legislativa, ¿no? La Armada del Ecuador está de luto tras el asesinato del sargento Domingo Reasco en los exteriores de su vivienda ubicada en el sur de Guayaquil. La institución confirmó la muerte del uniformado, quien estaba de descanso el día de su deceso. El bloque de seguridad capturó a 2 menores de edad a quienes se les encontró evidencia que los vincularía con el crimen. Las investigaciones continúan. Y en Manta, provincia de Manabí, se reportó un ataque armado que dejó un asesinado y 3 heridos. La víctima mortal fue identificada como Ulises Bravo Mendoza, presidente de la Asociación de Agentes Civiles de Tránsito, quien estaba en un taller mecánico con su familia cuando fue atacado por sujetos armados. El hecho ocurrió en el barrio Buenos Aires y desató pánico entre los presentes. Con este crimen, Manta suma 172 muertes violentas en lo que va de 2025.